Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Soy el Cabra, y estamos en un vídeo que me resultó un tanto interesante. Sé que estos temas están muy utilizados, pero me la pela. Sin más que decir, comencemos el vídeo de hoy titulado Los 5 misterios más interesantes del mundo. Número 1. ¿El hombre en la luna es un fraude? Era el 20 de julio de 1969. Aquel día, a las 22 horas y 56 minutos y 20 segundos, la nave espacial Eagle acababa de aterrizar en el mar de la Tranquilidad, en la Luna. La llegada del hombre a la Luna se convirtió en un hito histórico en el avance científico del mundo, tan importante que supuso toda una carrera espacial que mantuvo enfrentados a las dos grandes potencias mundiales de aquellos años, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es precisamente esta carrera espacial el principal motivo que esgrimen los incrédulos para decir que aquel alunizaje, y todas las misiones espaciales Apolo fueron un completo fraude, el mayor del siglo XX. En aquel enfrentamiento norteamericano-soviético, el primero en llegar a la Luna conseguiría un logro sin precedentes. Supondría un severo golpe para el derrotado, quien perdería todo el sentido de las inversiones realizadas hasta este momento en las misiones espaciales, y, desgraciadamente para la NASA, los soviéticos les habían cogido la delantera. Además, el programa espacial Apolo había sufrido un severo varapalo 2 años antes con el desastre del Apolo I. Pero tal consistencia han tomado los rumores y las teorías de conspiración de los que piensan que no se llegó a pisar la Luna y que ésta permanece virgen, que la NASA decidió gastar $15.000 en demostrar que todo cuanto ocurrió en aquellos años fue verdadero. Y es que desde eminentes científicos, a profesores de astronomía, escritores y fotógrafos se han lanzado a rebatir cuántas pruebas y fotos hay de aquella hazaña, e incluso la Fox emitió un programa de televisión en el que se cuestionaba cada una de las fotografías que mandaron desde el Apolo. Número 2. El peso del alma. Es una pregunta que aún a día de hoy no se ha obtenido una explicación o razonamiento muy claro. Está comprobado científicamente que el cuerpo antes de morir pesa una cantidad y después de la muerte ha perdido 21 gr. Pero ¿se sabe a qué corresponden esos 21 gramos que perdemos después de exhalar nuestro último aliento? Según las investigaciones del Dr. Douglas McDougall y su teoría del peso del alma que se remonta a 1927, toda persona pierde 21 gramos en el último minuto de su muerte, lo que según él, equivaldría al alma o espíritu que se ha desligado del cuerpo carnal de la persona. Su teoría fue basada en experimentos con personas moribundas que fueron pesadas minutos antes de morir y en todas habían perdido la misma cantidad, 21 grs. El Dr. Douglas utilizaba para tal proceso una cama especial muy sensible a las variaciones de peso. Por cierto, dicho artefacto fue construido por él mismo. Este doctor colocó en ella a 6 enfermos terminales, y sobre ella los iba observando y pesando durante los últimos momentos de su vida antes, durante y después. Y el resultado obtenido fue el mismo en todos los casos, todos perdían 21 gramos justo antes de morir. Incluso experimentó con perros pero no obtuvo el mismo resultado de los 21 gramos. Según la teoría de varios filósofos griegos, solo los humanos poseemos alma, por la capacidad de soñar. Algo, por otra parte, también discutible. Hay otros científicos que aseguran que esos 21 gramos se deben a que la persona, una vez que ha fallecido, ha exhalado todo el aire que tenía dentro. Otros dicen que es a causa de la relajación de los esfínteres. Pero está totalmente descartada esta teoría, ya que los gases no pesan tanto. ¿Y si esto fuese cierto, a dónde irá nuestra alma? ¿Existirá realmente la reencarnación? Son tantas preguntas y tan pocas respuestas. Al final siempre nos quedaremos con esa gran duda: ¿tenemos alma? Número 3. Los círculos marcianos en las cosechas. Casi 30 años se cumplen ya de la aparición de los primeros círculos de las cosechas en Inglaterra, y aún tantos años después, siguen siendo un misterio que nadie es capaz de explicar. Se ha dicho que son obra humana, pero lo cierto es que en experimentos realizados por humanos, nadie ha podido igualar esos dibujos tan absolutamente simétricos y perfectos. Además, desde entonces, cada año aparecen casi 250 dibujos más repartidos ya por todo el mundo. Los círculos de las cosechas comenzaron en agosto de 1980 en Wiltshire, en Inglaterra. A partir de aquella fecha, se registraron formaciones similares por todo el país, ante el asombro de los ciudadanos que veían cómo esos enormes dibujos, que desde el aire tienen un diseño tan perfecto, aparecían en cuestión de minutos. Este es uno de los mayores misterios que encierran.
A veces esos diseños han aparecido en cuestión de pocos minutos, como por ejemplo el producido cerca de Stonehenge. Allí, varios testigos declararon que en esa zona no había nada a las 17:30 h de aquel día. Apenas media hora después se descubrieron en aquel mismo lugar hasta 151 círculos concéntricos con una medida total de 279 metros. Cuando se estudiaron se dieron cuenta de que las plantas sobre las que se dibujaban esos círculos no habían sido siquiera cortadas, sino que estaban aplastadas pero sin romper el tallo. Cada planta se inclinaba a un lado y se enlazaba con la anterior. Además, estas plantas estaban afectadas por anomalías químicas y electromagnéticas. En Inglaterra a los círculos de las cosechas los llaman crop circles o círculos de los cereales. Sin embargo, si al principio se encontraban en estos tipos de cultivo, ahora ya se han extendido a todo tipo de campos y por todos los países del mundo. De hecho, las últimas alteraciones se han encontrado en Argentina, pero también las ha habido en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia o en Holanda, entre otros. Además, ya no se trata solo de círculos, sino que también han comenzado a aparecer dibujos esotéricos, como el Menorá, candelabro judío de 7 brazos, símbolos religiosos o rostros humanoides. El escepticismo que han despertado a veces este tipo de apariciones proviene de cierta ocasión en que dos ingleses, Bohr y Chorley, se autoinculparon de los diseños. Extrañamente, se hizo toda una gran campaña al parecer destinada a desviar la atención de la formación de aquellos círculos, pero lo cierto, es que años después se pudo demostrar que estos dos ingleses nada tuvieron que ver en esas apariciones. Son muchas las teorías que se han lanzado sobre los círculos de las cosechas, siendo las más recurrentes la de que se trata de comunicaciones emitidas por entes extraterrestres. Los naturalistas apoyan la tesis de que son mensajes que nos está emitiendo la Madre Tierra como queja al trato que le damos, mientras que los más lógicos afirman que se han formado por algún tipo de vibraciones de ultrasonidos o radiaciones emitidas por quizás algún tipo de experimento secreto. La teoría más firme y conocida es la de Forgione, que le da un punto de vista mucho más místico al decir que es la irrupción inesperada de lo divino en nuestra realidad y que nos encontramos ante un nuevo ciclo cósmico. Círculos en Milky Way. La formación más compleja y grande es la aparecida en el año 2001 en Milky Way, pero son muchas las formaciones a las que se han encontrado semejanza con elementos mágicos o históricos, como el famoso sello mágico de Giordano Bruno. Número 4. La desaparición del vuelo 19. Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945 una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger TBM-3, pertenecientes a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, desaparecieron sin dejar rastro durante unos vuelos de práctica a pocos minutos de haber partido de su base de Fort Lauderdale, Florida. La desaparición se produjo en la zona que popularmente se conoce como el Triángulo de las Bermudas. La flota de aviones, bajo el nombre clave de vuelo 19, estaba preparada para afrontar condiciones de clima adverso y estaban provistos de combustible suficiente para volar cerca de 1800 kilómetros. Sin embargo, las condiciones del clima en ese día eran más que favorables, apenas unas pocas nubes en el cielo, y las desapariciones se produjeron cuando los torpederos habían volado apenas unos 120 kilómetros desde el despegue. Casi 2 horas después de haber salido de la base militar, el piloto del avión insignia, el teniente veterano de Marina Charles C. Taylor, habló a la torre de control desconcertado. Habían perdido el rumbo. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos avistar tierra, repetía el hombre a cargo de la escuadrilla de aviones. Todo parece raro, hasta el océano está distinto, parece que estuviéramos sobre aguas blancas. Las comunicaciones entre los pilotos y las torres de control se fueron entrecortando hasta desaparecer por completo. Algunos minutos después fue enviado un hidroavión para iniciar la búsqueda de la flotilla perdida, pero a los 27 minutos de salir de la base, el hidroavión también desapareció. La zona del Triángulo de las Bermudas es reconocida mundialmente por los misterios que encierra. Es un área de casi 4 millones de kilómetros cuadrados que se extiende desde Melbourne, en la punta de la península de Florida, hasta Puerto Rico y las Islas Bermudas. Cientos de desapariciones de barcos y aviones a lo largo de su historia le han dado su velo de misterio que aún hoy lo hacen famoso. Es preciso aclarar que la zona es una de las más transitadas del mundo por aviones y por barcos, y que no todos desaparecen. De hecho, comparativamente hablando, son apenas unos pocos. Pero la manera en que los aparatos que han desaparecido, lo han hecho sin dejar rastros es lo que llama la atención. Es un misterio porque no existen explicaciones lógicas a tales desapariciones.
Ante estos hechos, las teorías hablan de superposición de dimensiones, abducciones alienígenas, burbujas de gas metano, influencia de viejas y extrañas máquinas de la civilización perdida de la Atlántida, experimentos ultrasecretos del gobierno estadounidense, etc. En cuestiones de conjeturas, las teorías son amplísimas. Sin embargo, hace un tiempo ya que el Triángulo de las Bermudas ha dejado de sonar con fuerza en los ámbitos del mundo paranormal o de los misterios. No ha habido desapariciones que contar. No parece que los aviones o los barcos de hoy se pierdan en sus aguas. Tal vez se cerró el portal dimensional. Tal vez, los extraterrestres se han aburrido de secuestrar humanos. Tal vez, a las viejas máquinas de la Atlántida se le han acabado sus baterías. Tal vez el gobierno norteamericano esté cansado de experimentos ultrasecretos en esas aguas, y ahora esté apuntando con sus conspiraciones a otras regiones del mundo, un poco más lejos de su casa. O puede que el triángulo solo se esté tomando un respiro. Número 5. El misterio de la Atlántida. Durante siglos, la historia de un reino sumergido ha sido motivo de interés y estudios por gentes de todas las razas y épocas. La realidad se vio envuelta de un halo de misterios y leyendas tales que las teorías propuestas son incapaces de determinar qué parte de lo que se cuenta es ficción y cuál no lo es. El origen de la Atlántida, su cultura y sobre todo su localización, ha sufrido toda clase de propuestas, extravagantes algunas de ellas, que han llevado a sus gentes desde ser una sociedad avanzada tecnológicamente, incluso hasta por delante de nuestros tiempos, hasta ser una sociedad infinitamente rica, e incluso llegados de otro planeta. Sea como fuere, en algún punto de la Tierra, desde las profundidades del mar, siglos de historia nos contemplan, ocultos donde nadie puede encontrarlos. Fue Platón, hacia el 347 AC, el primero y único que dejó por escrito la existencia del reino de la Atlántida en sus diálogos de Timeo y Critías, cuando hizo una descripción de ella como una isla extensa y llana en cuyo centro había una colina, que a su vez estaba rodeada de 3 anillos concéntricos de mar. En la cima de la colina había un templo dedicado a Poseidón y Cleito rodeado por un muro enteramente de oro. A su lado, otro templo de Poseidón estaba hecho de plata. 2 fuentes manaban constantemente agua, una fría y la otra cálida. En el anillo más cercano vivían los más ricos y de alto estatus de su sociedad, y en el siguiente anillo los plebeyos. Más allá una extensa pradera repleta de aromáticas sustancias, hasta completar una isla más grande aún que Asia Menor y Libia juntas. Como vemos, una descripción demasiado idílica como para resultar creíble, más aún cuando la descripción que hacía Platón la basaba en las historias de un ateniense, Solón, que decía haberlo escuchado de un sacerdote al que a su vez se lo había contado otro. Similares propuestas se hicieron para su desaparición, ya que según aquellos escritos, su sociedad se perdió en su propia decadencia y corrupción. Sus gobernantes quisieron expandirse y comenzaron una época de invasiones a las tierras cercanas, e incluso se contó que llegaron a dominar todo el norte de África, hasta Egipto. Tal ambición fue castigada por sus dioses con una explosión volcánica que arrojó ceniza y arrasó su civilización, para posteriormente ser destruida por un maremoto que la hundió en apenas 24 horas. Platón situó aquella tragedia alrededor del 9600 AC en un lugar que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cerca de las Islas Canarias, una vez atravesado el estrecho de Gibraltar. Todas aquellas historias míticas tenían por fuerza que levantar las aspiraciones de muchos historiadores y estudiosos dispuestos a llevarse la gloria de ser quienes descubrieran los restos de aquella magnífica civilización. Ciertamente su descubrimiento sería un hito en la historia. Sin duda alguna, el mayor descubrimiento que pudiera hacerse, aunque desgraciadamente también sería el final de tantos siglos de leyendas. Son tantas esas teorías lanzadas, en cuanto a su localización, que a la Atlántida se la ha situado desde el estrecho de Gibraltar, hasta en las cercanías de Islandia, o en las Azores, o como se dicen en las últimas teorías, las más aceptadas, en los alrededores de las Islas Cícladas. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, estos misterios son los que se me hicieron más interesantes, recuerden que si quieren seguir viendo vídeos así pueden decirlo en los comentarios y yo con gusto los hago. Sin más que decir nos vemos hasta el siguiente vídeo.